Hermanos, les invito a leer en el libro de Nahum. Ese libro está después de Miqueas. Y está antes de Habacuc. Es un libro chiquitito. Antes de Ageo, antes de Sofonía, antes de Habacuc y después de Miqueas. Ahí está este librito, Nahum. Vamos a leer 8 versículos, los primeros. Profecía de Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcós. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová camina en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán y el Carmel languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se agita a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién se sostendrá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y hasta en las tinieblas perseguirá a sus compañeros. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Esta profecía chiquitita deberíamos leerla, yo creería, bastante más. Nos habla es un mensaje que va dirigido a Nínive, una ciudad perversa, un pueblo perverso, pero perverso. Increíble su maldad, increíble su brutalidad, increíble su crueldad. Nos dicen los historiadores, fruto de la arqueología, que a sus vencidos ellos los empalaban, lo ponían en una estaca alta, ya sea que hayan muerto o que estén vivos todavía. Ellos llevaban como trofeo las cabezas de sus víctimas, le cortaban la cabeza. Para nosotros eso es grotesco absoluto. Sin embargo, en los días bíblicos no era tan grotesco. Hubo una mujer que pidió la cabeza de Juan el Bautista. David fue y cortó la cabeza de Goliat. Esas eran prácticas comunes dentro de la gente de esa época. Pero eran crueles. Dice Nínive, capital del imperio de Asiria, uno de los imperios más crueles y atroces. Eran ricos, poderosos e idólatras, que jamás ha habido en el mundo.
Asiria se constituyó el imperio más cruel, donde sus soldados fueron conocidos por su brutalidad hacia los vencidos. Continuamente se jactaban de sus conquistas, en la cruel manera en la que habían tratado a sus enemigos. Los reyes de ellos eran grandes egoístas. Yo tengo aquí las palabras de dos de ellos. Dice Ashurbanipal, uno de los reyes, dijo: yo soy el gran rey, el rey poderoso, el rey del universo, de Asiria, el rey de Asiria. Los grandes dioses agrandaron mi nombre, hicieron mi reino potente. Así se expresaba ese rey. Estos reyes eran como tipos del anticristo, para que nos demos una idea a lo que apuntan las escrituras al darnos algo acerca de estos personajes. Otro, que fue incluso más exaltado y más orgulloso que el anterior, dice Esarradón, fue el peor, el más pretencioso. Él dijo: soy potente, soy todopoderoso, soy héroe, soy gigante, soy coloso, soy honrado, soy agrandado, sin igual, entre los reyes. Soy el escogido de Ashur, uno de los dioses, de Nabú y de Marduk. Ese es cómo se expresaba ese rey. Esa egolatría, esa altivez, esa soberbia. Nosotros tenemos en la Biblia a uno de los mensajeros de uno de esos reyes, que se expresaba así. Estoy pensando en Isaías capítulo 36 al final, y dice así: el Rapsaces o el Rapsacés, según la versión que estemos leyendo. Dice así: mirad que no os engañe Ezequías, diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado a su tierra de mi mano? ¿Más para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Así se expresaba, y otras tantas cosas ya lo había dicho. Así se expresaba el vocero del rey Senaquerib, rey de Asiria. Eso era Nínive. Nínive, la capital del reino asirio. Y entonces en este libro hay un mensaje del profeta Nahum a ese pueblo, al pueblo ese de gente orgullosa y cruel, que serían como la expresión más máxima de la crueldad. Con razón, Jonás no quería ir ahí. 100 años antes de aproximadamente de este profeta, 100 años antes,
Jonás, el profeta, no quería ir ahí, porque ese pueblo, Jonás pensaba que no merecía ningún trato de parte de Dios. Era el pueblo, el enemigo de Israel. Sorprende que Israel aquí, o Judá en realidad, y más estrictamente Jerusalén, son llamados a regocijarse, a estar alegre. Solamente tiene que ser un pueblo y personajes tan perversos y tan malos como los que acá estamos mencionando, para que se pueda decir con toda propiedad que es tema de alegría la muerte de ellos. Es tema de alegría el juicio de ellos. En el versículo 15 de este capítulo 1, nosotros leímos del 1 al 8, pero en el 15 dice: he aquí que vienen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas cumple, tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. El malvado pereció del todo. Allí los anunciadores de buenas noticias anunciaban la victoria sobre ese pueblo, la caída de ese pueblo. O sea, un pueblo destruido por Jehová mismo, por Dios mismo, totalmente pasado a juicio, era motivo de una tremenda alegría. El último versículo de este libro dice así, capítulo 3, 19. No hay medicina para tu magulladura, tu herida es incurable. Se le dice a Nínive. No hay medicina para tu magulladura. Le están hablando a Nínive. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu noticia batirán las manos sobre él, aplaudirán. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? O sea, ¿a cuál de las naciones, a cuál de los pueblos tu maldad no los sometió? O sea, ha muerto, han caído estos destructores de la humanidad. Hoy día diríamos genocidas absolutos. Y era motivo de alegría, de tremenda alegría. Bueno, ahora se entiende cómo es presentado Dios en los primeros 8 versículos de este libro. Tendríamos que nosotros mirar que cada expresión del infinito poder de Dios tendría que ser motivo de alabanza, de alegría, de meditación, de consuelo. ¿Cómo puede ser de consuelo una cosa así? Así era de consuelo. ¿Cómo se revela Dios en la profecía, en esta profecía? Mire, yo tomé un título de un librito para este primer capítulo, y sería así: la grandeza de Dios en su ira. Nosotros conocemos la grandeza de nuestro Dios en su gracia. Nosotros conocemos la gloria de nuestro Dios en aquella cruz, en aquella muerte, sepultura, ascensión. Nosotros conocemos la gloria de nuestro Dios en la creación. Pero es necesario darnos cuenta que hay una gloria, una tremenda grandeza de Dios en su ira. En su ira. Y esto es lo que presenta en estos 8 versículos.
Entonces nosotros tendríamos que mirar estos 8 versículos de esa manera. Mirar como ese motivo de consuelo, como para ellos, como para Israel es motivo de consuelo, digamos para Judá, porque en este momento cuando está escribiendo Israel ha desaparecido ya de su territorio. Los mismos asirios, estos asirios se lo llevaron y no han vuelto hasta el día de hoy. O sea, los asirios nos persiguen hasta el día de hoy porque las tribus de Israel se perdieron. Y este es el periodo cuando Judá está solo, sin su reino hermano, en el mundo. Entonces miremos un poquito y leamos así alguna reseña que sea de esta expresión de estos 8 versículos. Los primeros 8 versículos para que nos diéramos cuenta y pudiéramos entender un poquito por qué un pasaje como esto tendría que ser un tremendo consuelo para ese pueblo. Y debería ser una tremenda advertencia para Nínive. Si lo oyeran, si lo hubieran oído, habrían escapado así como escaparon la primera vez cuando Jonás fue y les predicó que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Si hubiesen escuchado a Nahum. Dice entonces profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum en el Cos. Profecía es aquí una carga, un mensaje de advertencia acerca de la destrucción, de la derrota de Nínive. Profecía acerca de Nínive. Dice el libro de la visión que tuvo Nahum, el mensaje que el profeta vio mental y espiritualmente, un mensaje que le fue dado de parte de Dios para consolar a su pueblo, pero no es un escrito enviado a su pueblo, sino enviado a Nínive, a los ninivitas. Pero era el libro de la visión que tuvo Nahum en el Cos. El Cos debe ser el lugar de donde él era, el origen. Hay un título que una de las versiones dice manifestación del Señor. O sea, aquí va a mostrar en estos versículos al mismísimo Señor el juez. Dice, versículo 2, el Señor es un Dios celoso y vengador o vengativo. Nosotros sabemos que la Biblia dice acerca de Jehová, mía es la venganza, yo daré el pago. La venganza es un trabajo, es una tarea de Dios, una manifestación de Dios que no se expresa siempre. En realidad, pocas veces. En realidad, si bien es cierto, muchas veces solamente la encontramos en la palabra de Dios. No parece ser la obra que Él más anhela. No. Porque la obra que él ama es la obra de su gracia. Dios es un Dios de gracia. Sin embargo, cuando la gracia es rechazada, aparece que Él es el juez de toda la tierra y es juez justo. Y dará a cada uno según corresponde. El Señor es un Dios celoso y vengador. Celoso porque Él cuida a los suyos. Porque Él hace presencia ante su propio pueblo. Y es vengador o vengativo. Porque si bien no está todo el tiempo haciendo venganza, todo eso está atesorado. Tú atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es un Dios que guarda el juicio. Y aquí está revelando el juicio a Nínive. En el año 612, antes de Cristo, cae Nínive. Es derrotada, 612. Estoy tratando de aprenderme la fecha. Pero Nahum escribe el 650. O sea, escribe 38 años aproximadamente, porque 650 es una fecha bien establecida, pero siempre son
son aproximadas, entonces aproximadamente 38 años antes de la caída de Nínive, escribe Nahum, y él está diciendo: el Señor es un Dios celoso y vengador. O sea que Dios está por su pueblo y va a tratar en justicia, en juicio justo y vengativo. O sea, te dará exactamente lo que tú mereces. Como si le estuviera diciendo así a Nínive. Señor de la venganza, Señor de la ira. O sea, hay una autoridad que se expresa en venganza. Una autoridad que se expresa en enojo. Una gloria de ese Dios en medio de una venganza terrible. La gloria de Dios en medio de la ira, del enojo. El Señor se venga de sus adversarios. Es implacable con sus enemigos. A nosotros nos parece extraño escuchar estas palabras. Y están aquí en la Biblia, en las Escrituras. Son palabras inspiradas por el mismo Dios. La venganza de Jehová. A veces leemos en Isaías el día de la venganza. La venganza es una obra divina. Está esperando el día cuando Dios va a juzgar con justicia al mundo. Por aquel varón a quien llamó, señaló, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Implacable con sus enemigos. Es importante que leamos otro versículo que nos va a hacer entender un poquito más, por lo menos a mí, el trato de Dios en esta situación, en esta circunstancia. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, el quinto sello de los 7 sellos del Apocalipsis. Lo voy a leer. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué fueron muertos? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio que leían. Por eso, el testimonio que tenían. Por eso los mataron. Son los mártires del tiempo del fin. Dice, y ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Aquí aparece en visión de el apóstol Juan el quinto sello, donde se le da lugar a la expresión de estos mártires del día de la gran tribulación o de la tribulación de aquellos días, aquellos 7 años que habrán de venir sobre este mundo entero. Pero aquí aparecen los mártires expresando y a Dios contestando, o por lo menos a través de alguien contesta. Pero ellos preguntan: ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas de la sangre, nuestra sangre, de mano de los que moran en la tierra? Oiga, si hay gente que ha hecho unas tremendas cosas en este mundo. Y estas cosas se van a hacer todavía, guardan su cumplimiento para después del arrebatamiento de la iglesia. O sea, parece increíble que se hagan estas cosas a los seres humanos. ¿Y sabe por qué?
por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. O sea, la crueldad, la impaciencia, el rechazo absoluto de todo lo que tenga que ver con Dios aparece ahí en su máxima oscuridad. Y aparecen estos personajes ahí expresando su sentir. Nosotros no hablamos así. En el periodo de la iglesia nosotros no hablamos de esa manera. Pero esa manera está registrada en las Escrituras. Porque cuando ellos están hablando aquí, no están hablando con gracia, están hablando con justicia. Es justo ese castigo que ellos están reclamando. Totalmente justo, totalmente ajustado a derecho, diríamos. Totalmente, absolutamente. Y conforme a toda la verdad. Y ellos lo están pidiendo. Y sin embargo, la divina respuesta les dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. No se los trata mal, Dios los trata bien a ellos. Pero todavía no se completa el tiempo de esa venganza. Y entonces se les dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Faltan otros que mueran. Cuando estaba hablando ahí, en el momento del quinto sello, todavía faltan otros mártires. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Los trata bien. Dios está a favor de esos mártires, sin embargo, todavía no presentaba su juicio. Oigan lo que dice ahora el versículo, volvemos a Nahum, el versículo 3, dice: el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza, pero no tendrá por inocente al culpable. Es lento, espera, la ira está intacta, la ira está atesorada, la ira de él forma parte de su gloria, y no dará por inocente al culpable en ningún caso, y sin embargo se revela aquí como que él es lento para la ira. O sea, una paciencia tremenda. Entonces, hermano, ahora está el punto siguiente. Que esa lentitud de Dios para responder permite que los siervos suyos, ese pueblo de Israel, tenga que sufrir de manos de aquellos angelitos cosas tremendas. La injusticia, el rechazo, los males de este mundo que caen sobre su pueblo, los mártires del quinto sello. Todo eso los creyentes tienen que sufrir a causa de esos perversos, como aquí en este caso los asirios, los de Nínive. Pero en la ocasión en que Dios está ejerciendo su larga paciencia para con esos pueblos. Y uno se pregunta, ¿pero qué culpa tenemos nosotros? Es lo mínimo que uno podría preguntar. Por eso que lo dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo que no venga nuestra sangre en aquellos que moran en la tierra? Y preguntan los que han padecido y los que padecen en todas las épocas, preguntan lo mismo. Y Dios en su larga paciencia demora el juicio. Y Pedro nos contesta que la demora no es tardanza,
sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la espera de nuestro Dios es para arrepentimiento. La espera de nuestro Dios tiene ese tremendo objetivo. Que aún los ninivitas tengan otra oportunidad de escapar de la propia ira de Dios. Pero esa paciencia que es tan grande tiene su límite. Y para los ninivitas en este caso fue el año 612. Quedaban 38 años. Y ese pueblo fue destruido y se descargó sobre ese pueblo la inmensa ira de Dios. Y es cosa de leerlo en este libro de Nahum. Pero no he respondido la pregunta, y aquí la responde en este libro. ¿Qué pasa con aquellos que son los inocentes acá? Que son los del pueblo de Dios. Y entonces tenemos en el versículo 7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Nahum significa consolación. Entonces aquí está consolando, y está consolando en primer lugar con el juicio que viene sobre aquellos que han maltratado al pueblo de Dios. Pero aquí le está diciendo un trato personalísimo entre ese Dios y ese pueblo que ha sido maltratado y es maltratado injustamente. Dice, bueno es el Señor. El Señor es bueno. El Señor es bueno, es bueno para con Nínive, pero es bueno para con los creyentes. Es bueno para con los hijos de Dios. Aún en medio de toda esta injusticia que tenemos que sobrellevar. Es bueno, es bueno. Esa es la fe de los creyentes. Es refugio en el día de la angustia. O sea, el creyente que está bajo esta presión halla en su Dios un refugio, una fortaleza, un lugar de protección, un lugar donde es sostenido, un lugar es donde es atendido, un lugar donde Dios se expresa de cómo no se expresa con los ninivitas, se expresa con los hijos de Dios, se expresa con los creyentes, se expresa. Dice, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Y entonces el pueblo de Dios es llamado a tener confianza en ese Dios en medio de este tiempo de persecución, de este tiempo de injusticia de parte de los hombres. En este tiempo de injusticia. Nosotros somos llamados a eso. Y con esto voy a terminar este punto. Somos llamados a confiar. Entonces, al ser llamado a confiar, el pueblo de Dios dice a su Dios, está bien, Padre Santo, está bien, bendito Dios. Tu voluntad sea hecho. Glorifica tu nombre. Nuestra confianza es lo que este Dios nos reclama a todos nosotros en este tiempo y en todos los tiempos. Cuando parece que el maltrato está ahí a la vuelta de la esquina. Las persecuciones están ahí cerca de su pueblo. Los malos se manifestarán. Se manifiestan de tiempo en tiempo. Y nos toca sufrir. Pero aquí se nos llama a nosotros. A que nosotros confiemos en nuestro Dios. Porque Él es celoso en favor de su pueblo. Él en medio de esta tribulación cuida a su pueblo, refugia a su pueblo, protege a su pueblo, sustenta a su pueblo. Y si su pueblo tiene que sufrir algunas cosas, hemos de glorificar a nuestro Dios por eso. Y lo hemos de glorificar en principio a fin, en una actitud de confianza para nuestro Dios. Totalmente confiado. Totalmente confiado. Nosotros cerramos nuestra boca y le decimos a nuestro Dios, confiaré en ti, confío. En ti confío.
En ti espero. Glorifica tu nombre. Manifiéstate en tu gracia infinita y más tarde en tu poder. Todas las revelaciones que hay aquí en estos 8 versículos son manifestaciones del poder de Dios, en que los israelitas tenían que pensar y meditar, y en que todo aquel que sufre a causa de la injusticia de este mundo tiene derecho a mirar la gloria de nuestro Dios en juicio. La grandeza de Dios en su ira. El Señor bendiga su palabra.